en esta hermosa mañana. Tal vez para aquellos que no pudieron asistir a todas las reuniones durante la semana, quisiéramos compartir 2 o 3 palabras que nos pongan al día. El tema de esta semana ha sido Festival de la Familia. Y a través de toda la semana estuvimos viendo temas que nos han ayudado a ver cómo Dios quiere curarnos, sanarnos y prepararnos para una vida totalmente feliz. Gracias, hermana. Y quisiera mencionarles que nosotros vamos a tener, el tema de hoy se titula Una vida victoriosa y feliz. Pero antes de entrar al tema de hoy quisiera recordarles que esta noche, o esta tarde, mejor dicho, esta tarde a las 5 de la tarde, vamos a tener una celebración especial. Si no estuviste durante la semana, aprovecha esta celebración final, donde vamos a tener un repaso de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y vamos a gozarnos juntos, celebrar a nuestro buen Dios. O sea que te animamos a venir esta tarde a las 5, va a haber testimonios, va a haber cosas muy bonitas. Así que nuevamente quiero recordarte que planees, si es posible, estar con nosotros esta tarde a las 5 de la tarde. Y el tema de hoy es una vida victoriosa y feliz. Durante la semana hemos visto varias cosas relacionadas a la importancia de entender la dinámica de nuestro corazón, nuestra mente, y cómo el pecado ha creado una situación compleja. El pecado es una situación muy difícil, solamente Dios puede darnos victoria. Pero tenemos que entender que hay muchas áreas de nuestra vida que tienen que ponerse en armonía con Dios. El lunes pasado hablamos de la herencia que traemos, la genética, cómo tenemos que poner nuestras características heredadas que son negativas bajo el control del Espíritu Santo. El miércoles hablamos de la importancia de saber cómo guiar a nuestros niños bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál es el estilo correcto? ¿Qué es el estilo de Dios? ¿Cómo Dios se conecta con nosotros? ¿Cómo Él quiere guiarnos con firmeza, pero con mucha ternura al mismo tiempo? El jueves, hablamos acerca de el problema del enojo y otras emociones negativas y cómo Dios tiene un plan para que podamos vivir libres del enojo. Y queremos afirmar ese concepto. Dios puede librarte totalmente del enojo destructivo, el enojo tóxico, el enojo que crea problemas en las relaciones. Y entonces el viernes hablamos acerca de cómo Dios quiere curar nuestros traumas. Casi cada persona tiene algún nivel de trauma y Dios quiere curar todo eso. Enseñarnos sí a perdonar como Él perdona. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios quiere darnos una vida realmente victoriosa y feliz. Es muy lindo leer en la palabra de Dios, en los mismos primeros versículos que encontramos, referencia a la obra del Espíritu Santo. Allí en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en el mismo comienzo de la obra de Dios en esta tierra es evidente la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias al Espíritu Santo. Tal vez una de las que con mi esposa gozamos más de leer, repasar y buscar la aplicación de esos pasajes de nuestra vida se encuentran en Ezequiel 36 que escuchamos hace un momento. Allí el profeta dice, movido por el Espíritu Santo, son en realidad palabras de Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y termina diciendo, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Quién es el que promete hacer esto? Es Dios, por medio del Espíritu Santo. Y lo más hermoso es que hacia el final del capítulo, noten lo que dice Dios. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¿Crees tú las palabras de Dios? ¿Tú crees que Dios puede hacer esto en tu vida? Oh, mis hermanos, Dios quiere darnos victorias. Victorias que nos lleven a una vida victoriosa y feliz. Eso no quiere decir que no va a haber problemas, que no va a haber luchas, tribulaciones. Va a haber. Pero en medio de la tribulación vamos a tener una vida victoriosa y feliz. Lo hermoso es que en el Nuevo Testamento encontramos muchas más referencias acerca del Espíritu Santo. Jesús mismo, después de hacer promesas maravillosas a sus discípulos, justo antes de irse a los cielos, Él le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Promesa de Dios, de Cristo Jesús. Y ustedes saben la historia. Los discípulos lo ven a Cristo elevarse hacia los cielos. Pero fieles a lo que Cristo le había dicho, se reunieron 10 días fielmente en el aposento alto. 120 discípulos. Hasta que llegó el momento precioso en el que un ruido, lenguas de fuego sobre sus cabezas, y de acuerdo al registro bíblico, todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Nota esa frase, llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se repite muchas veces referencia al Espíritu Santo. Y casi siempre, cuando se hace referencia al Espíritu Santo, la expresión es llenos del Espíritu Santo. ¿Estás tú lleno del Espíritu Santo? Porque es lo que Cristo quiere darnos. No solamente a los 120, Él quiere dárselo a cada uno de sus hijos. Nota lo que Pedro experimentó después que fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó, les dijo. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000 y en otra oportunidad 5,000. Y lo maravilloso es qué pasaba con esta gente que se convirtió. Nota el registro como dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Son experiencias maravillosas de ese comienzo precioso de la iglesia cristiana. No solamente los discípulos allí, los 120, sino que vemos que Dios estaba listo para alcanzar a otras personas que Él quería llamar para un ministerio especial. Todos conocemos la historia de Saulo. Cayó, perdió la vista, fue a Damasco, estuvo 3 días sin comer, sin tomar nada. Y finalmente llega allí Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿No te parece que tendríamos que hablar con más frecuencia de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo? Ni tú ni yo podemos obedecer a Dios sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es nuestra más grande necesidad. Y vemos que vez tras vez en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, más de 50 veces hay referencias al Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo es el resultado de la presencia de Dios en nosotros.
El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. ¿Cómo está tu corazón? ¿Quieres realmente ser fiel a Dios? ¿Obedecerle en todo? ¿O hay áreas de tu vida que estás reteniendo, que estás guardando con egoísmo porque quieres gozar tus deseos, tus anhelos? Esa lucha que la Biblia describe como la lucha entre la carne y el espíritu, es una lucha real. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea que si tenemos el espíritu va a haber una lucha, pero una lucha victoriosa. El problema es que nosotros, la iglesia de la Odisea, tiene ciertos problemas que Cristo hace claros allí en el Apocalipsis cuando Él dice, tú dices, yo soy rico, conozco toda la doctrina, sé lo que la Biblia dice, guardo el sábado, pago diezmos, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Él agrega, pero no sabes, no te das cuenta que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no sé si esta es tu condición, pero yo creo que en esta época hay muchos cristianos que están en esta condición. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para animarnos unos a otros. ¿No te parece? Es lo que Dios quiere, que nos animemos a vivir la vida victoriosa de Cristo. Esa vida en el Espíritu es una vida opuesta a la vida en la carne. Y tú y yo tenemos que reconocer claramente en qué forma la carne todavía me afecta, me controla, para poner todos esos impulsos naturales de la carne bajo el control del Espíritu Santo. Es una decisión personal que tenemos que hacer. Nadie la puede hacer por ti, tú tienes que hacerla. Dios no te va a obligar, tú tienes que abrir tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Esta cita la encontré en el libro Hechos de los Apóstoles de la señora de White. Es una cita muy hermosa, pero al mismo tiempo dramática porque nos muestra el peligro de nuestra condición. Dice así, los discípulos se regocijaban en la dulzura y la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendieron que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas.
y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. ¿No te parece que tendríamos que escuchar estas palabras seriamente? Todos, cada uno de nosotros. Porque este peligro está acechándonos a todos nosotros. Y nota lo que sigue en otra página. Siguiente página dice, el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar ¿qué cosa? Envidia, sospecha, crítica o malicia. Yo creo que esto es para todos nosotros. Yo me incluyo. Yo necesito escuchar seriamente esas palabras y permitir que Dios me ilumine para saber cómo moverme en la dirección correcta. El apóstol Pablo hace bien claro que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Dios mora en nosotros. Siempre que lo estemos invitando y que estemos abriendo nuestro templo para Él. Pero hay peligros que Jesús mismo aclara cuando Él dice, usando una ilustración, dice, cuando el espíritu inmundo, ¿quién es el espíritu inmundo? Satanás o los demonios. Él dice, y esto es Jesús hablando, dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre o de la mujer, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Satanás nunca tiene reposo a no ser que esté guiando a las personas hacia la perdición. Ese es el único reposo de Satanás. Él ha salido, no encuentra reposo, entonces dice, me volveré a mi casa. ¿Cuál es la casa esa? ¿Cuál es la casa? ¿Dónde salió el hombre, la mujer? Me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, ese demonio halla la casa, y noten las tres palabras que usa Jesús para describir la casa. Tú y yo. Él dice, encuentra la casa barrida, adornada y vacía. Una casa vacía, una persona, una casa que está barrida, una persona que tiene la casa limpia, es una persona que no tiene vicios, no tiene drogas, no fuma, no hay pornografía. Es una persona limpia, barrida. Pero no solamente eso, dice que la casa está adornada. O sea que hay cosas muy bonitas, atractivas en esa casa. Posiblemente esa persona va a la iglesia, colabora ayudando con la escuela sabática, tal vez canta, tal vez dirige a los niños, alguna tarea y la gente dice, qué hermoso, mira cómo mi hermano, esta hermana, este hermano hace tantas cosas por Dios. O sea que hay cosas que adornan esa casa. Pero hay una palabra más que describe esa casa. La casa está vacía. El Espíritu Santo no está reinando allí. Y como consecuencia Jesús mismo dice qué es lo que va a pasar. Él dice, entonces el demonio, ese demonio, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Puede pasarte esto a ti? ¿Puede pasarme esto a mí? Puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Tenemos que estar en guardia. Tenemos que escuchar el consejo de Cristo. Espera. Durante esta semana he estado repitiendo vez tras vez en forma sencilla la importancia de pasar tiempo en las madrugadas con nuestro Dios. Podemos desear que nuestra casa esté llena,
pero el deseo y las obras no llenan la casa. Solamente cuando pasamos tiempo con el Señor diciéndole, Señor, sin ti perezco. Sin ti no soy nada, no puedo nada, no sé nada. No te levantes vacío y solo cada mañana y trates de hacer o vivir la vida, tu día, sin Dios. No tomes el nombre de Dios en vano. Cristo nos dio ejemplo cómo llenar la casa. Él pasaba horas con el Padre llenando la casa, porque Cristo era ser humano y sin el Padre, Él no tenía su casa llena. Él no tenía por sí mismo amor, paciencia, sabiduría, bondad, entendimiento. Él llenaba su casa y cuando la casa estaba llena, salía para dar lo que el Padre le había dado. ¿Están entendiendo? Y lo más que Satanás quiere hacer es que te canses y te agotes y vayas, relajes de noche mirando la televisión y te levantes mirando las noticias o esto apurado por el trabajo y que te duermas. ¿Se acuerdan los discípulos cuando Jesús les dijo en el Getsemaní, oren para que no entren en tentación? ¿Y qué pasó con los 3 discípulos que estaban más cerquita de Jesús? Que lo veían agonizar, que sabían que estaba con una tristeza de muerte. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cuántos de nosotros nos dormimos orando, leyendo la Biblia? Nos acostamos a leer y a orar y nos dormimos. Hermanos, sentémonos, leamos la Biblia en voz alta. Nada es tan poderoso como leer la palabra de Dios en voz alta y repetirla y parafrasearla. No se turbe tu corazón. Repetir las promesas como que fueran personales. Comer, beber, ser llenos y levantarnos no con nuestras fuerzas, sino que cesando de nuestras fuerzas y de nuestro poder en la carne y nuestros impulsos, nos levantamos para entrar al día con Cristo en nosotros y nosotros con Cristo. Amén, amén. Sí. El apóstol San Juan, en su carta, él dice algo muy importante. Él dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus. Eso quiere decir que hay más de una clase de espíritu. Está el Espíritu Santo de Dios y están los espíritus de los demonios. Y evidentemente, de acuerdo al mensaje bíblico, los espíritus de los demonios están constantemente queriendo afectar nuestra vida. Ellos no quieren que nos demos cuenta que son ellos. Ellos quieren que pensamos que es nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro gusto, nuestro anhelo, nuestro hábito. Pero son ellos los que están detrás, moviéndose siempre, tratando de afectar nuestras decisiones. Y el apóstol San Juan dice, prueba los espíritus. Tienes que estar seguro que es el Espíritu Santo. Prueba los espíritus. Y ahora quiero que juntos tratemos en forma práctica de discernir entre 2 espíritus. Vamos a discernir entre los espíritus. Discerniendo los espíritus. Todo el mundo acá sabe, todos nosotros sabemos que está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Personalmente me gusta llamarlo el Espíritu de amor y de valor. El amor solo no siempre hace lo que tiene que hacer. Hace falta el valor de Dios para hacer lo que el amor te muestra que tienes que hacer. Espíritu de amor y valor. El espíritu de Satanás, si pensamos cómo se manifestó al mismo comienzo el espíritu de Satanás, podríamos decir que es el espíritu de temor y vergüenza. Es lo primero que sintieron Adán y Eva.
En cuanto el espíritu de Satanás estaba en ellos, sintieron temor y vergüenza. Y cuando el espíritu de Satanás nos mueve, nos lleva a hacer cosas que no siempre van a dar buenos frutos. A veces parecen buenos frutos, pero no son. Mira, usamos el control, usamos la fuerza, manipulamos, imponemos, obligamos, somos impacientes y tantas otras formas de describir el espíritu de Satanás que nos mueve dentro de nuestro orgullo. Y cuando ese orgullo se manifiesta en nuestras vidas, eventualmente desarrollamos un espíritu de rebeldía y desobediencia. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios es totalmente diferente. El Espíritu Santo de Dios es en nosotros compasivo. Él en nosotros nos guía, nos enseña. Él respeta, Él da libertad. Él es paciente. Él crea en nosotros lo que nosotros no somos. Y ese Espíritu crea en nosotros una actitud mansa, humilde y obediente. Oh, mis queridos, qué importante es discernir los espíritus. El espíritu de orgullo y el espíritu de humildad. El espíritu de orgullo hoy día está volando por el mundo haciendo toda clase de cosas. Defiende tus derechos, hazte respetar, no te humilles, ten dignidad. El mundo entero está clamando con ese espíritu de orgullo cuando Cristo dice, sé humilde, no defiendas tus derechos, humíllate, sé obediente, no demandes. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Oh, qué diferente es. Y cuán fácil es para nosotros identificarnos con el mundo. Cuán fácil es tomar en nuestro corazón y en nuestra mente las filosofías humanistas de hoy día. Otra forma de distinguir los espíritus, espíritu duro y espíritu compasivo. El espíritu duro dice, no me importa, ¿qué me importa? Haz lo que quieras, ¿a mí qué me importa? No hay misericordia, no hay compasión. Un espíritu burlador. Cuando el espíritu compasivo de Cristo siempre se interesaba en la persona, siempre buscaba ayudar, buscaba bendecir, buscaba ser un canal para la gracia de Dios. Sí me importas mucho. Yo quiero ayudarte. Ahora, viene una pregunta. Les hago esta pregunta. ¿Qué debo hacer cuando discierno que Satanás está actuando en mi corazón? ¿Qué les parece? En primer lugar, tengo que estar abierto a que Dios me muestre que Satanás está obrando en mi corazón. Y si me doy cuenta que Él está obrando en mi corazón, ¿cuáles serían los pasos que tendría que tomar para tener victoria? Voy a ponerles aquí 5 pasos. Aunque no te los recuerdes luego, recuerda que hay principios básicos aquí. En primer lugar, identifica el espíritu. Tenemos que estar conscientes de cómo obra Satanás. Si en mi mente hay egoísmo, hay orgullo, hay vanidad, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, identifica el espíritu. Y si te das cuenta que es el espíritu de Satanás, ¿qué tendríamos que hacer? Paso número 2. Inmediatamente, arrepiéntete. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es una decisión movida por el Espíritu Santo. ¿Queda claro eso? O sea que no esperes arrepentirte porque sientes arrepentimiento. No. Si es Satanás, di, esto no es de Dios, esto es de Satanás, yo no lo quiero, Señor. Me arrepiento. Confieso que esto es pecado. Te lo entrego, Señor. ¿Quedó claro ese punto? Esto es muy importante que entendamos que podemos arrepentirnos en la carne. ¿Ustedes entienden lo que digo? Ay, estoy mal, Dios mío, perdóname. Pero hay algo tan bello que la palabra de Dios nos dice, nos explica que estas realidades espirituales tienen que ser todas hechas en cooperación con Dios. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solos, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu venga, Él los va a convencer de pecado. Él te va a convencer de qué espíritu está en vos. ¿Cómo está obrando en tu vida? Yo te voy a convencer de tal manera que te va a quebrantar el corazón y vas a sentir, esto no puede ser, está deshonrando a mi Dios. ¿Lo entiendes? Pero si no pasan los tiempos con Dios, vas a tener convicción
o vas a poder reconocer que estás en pecado, que estás mal. Pero a no ser que Dios te convenza por medio de su Espíritu, ese Espíritu viene para limpiar, para sacar, para erradicar lo que está dentro de ti. Hay mucha diferencia en admitir y en ser limpiados por el Espíritu. Dice, el Espíritu Santo vendrá para convenceros de pecado. En Ezequiel 36, el pasaje que leímos es, y yo os limpiaré de toda vuestra inmundicia. Porque convencimiento hace que yo no quiero eso. Es una inmundicia. Mentir, ser orgulloso, enojarnos, tener deseos lascivios, estar mirando a las mujeres diciendo, si mi mujer fuera como ella, o esos muchachos, qué lindo que están. Mirando pornografía, una cantidad de porquerías. Ok, el Señor viene con su Espíritu y dice, te amo tanto, te quiero limpiar. Yo te limpiaré. ¿Quieres que te limpie? ¿Tú quieres que el Espíritu te limpie? Él está aquí para hacerlo. Pero ábrete a ese Espíritu, dale los tiempos. Pero no solamente el Espíritu viene para convencerte y limpiarte, y te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que tú produces. No son las palabras que dice, Señor, me arrepiento por los pensamientos. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de algo y no han sido limpiados? No han sido cambiados. ¿Tienen esa experiencia? ¿Podemos ser honestos? A ver las manos de los honestos. Porque solo en la honestidad hay liberación. ¿Sí? A mí me ha pasado también, Señor, ayúdame, yo no quiero mentir más. Pero cuando el Espíritu Santo dice, tienes un problema con la mentira. Ay, qué horror, Señor. Y me veo tal cual Dios me ve y lo veo a Él puro, genuino, que jamás diría la mitad de la verdad y la mitad de la mentira o aparentar algo que no es. ¿Están entendiendo lo que digo? Entonces Él nos convence y hace el pecado tan asqueroso que queremos que eso salga de nosotros e inmediatamente pone lo otro. Dice, Él nos convencerá de pecado. Y dice, en castellano dice justicia. Pero esa palabra justicia no hace justicia a lo que el Espíritu Santo nos ofrece. Dice, yo te convenceré de lo asqueroso que tienes adentro y de lo maravilloso que es Jesús. Esa justicia en inglés es righteousness. En righteousness es Jesús. Entonces te convence que acá adentro están las porquerías del diablo y te dice, ¿quieres a Jesús? Y el Espíritu es el encargado de hacer eso y nosotros, qué lindo, límpiame, lléname. ¿Se están dando cuenta? Identifica el Espíritu, pero no lo hagas tú solo. Deja que el Señor lo haga contigo. Deja que el Espíritu te lleve a quebrantar tu corazón, Señor. Perdóname, no quiero esto. Y entonces pide ese Espíritu específicamente. Si eres mentiroso, el Espíritu te convence de que tienes que ser honesto. Señor, dame tu Espíritu de honestidad, que nos une a la honestidad de Dios. Y entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues la siguiente vez no mientas, no pretendas. O si tienes que ir a amar a una persona o pedir perdón a alguien. Y haz lo que Dios te dice, ¿con qué? Con gozo. Eso es culto, eso es adoración. Adoración a Dios no es estar aquí el sábado de mañana. Eso es parte de lo que hacemos congregacionalmente como familia de Dios, de venir a adorar a Dios. Pero obedecer con gozo es decirle, sí, Señor, te quiero, lléname. Vive tú en mí. Eso es gozo. Repasando una vez más, identifica el Espíritu, arrepiéntete, confiesa, esto no lo quiero, Señor, dame el Espíritu opuesto. Es el Espíritu Santo, ciertamente, pero pide de acuerdo a lo que tú necesitas. Si estás siendo impaciente con tus niños, necesitas la paciencia, ¿no es cierto? ¿Y quién es la paciencia? Es el Espíritu Santo de Dios. Señor, dame paciencia, dame amor, dame ternura. Y entonces, Señor, ahora que me has dado ese Espíritu, ¿qué quieres que haga? Y Él te lo va a mostrar y entonces sí, como dijo mi esposa, obedece con gozo. Haz lo que Él te dice. Ahora recuerda, el enemigo va a venir como un río.
Pero si estamos en comunión con Cristo, Él siempre va a poner una barrera. Levantará una barrera contra Él, una bandera contra Él. Él nos va a proteger. Recuerda que Dios está obrando, Él quiere guiarnos. La palabra de Dios dice que vamos a escuchar, oiremos a nuestra espalda, palabra que diga, este es el camino, andad por él. Estás escuchando la palabra de Dios hoy que te dice, este es el camino, anda por él. Cada uno tenemos un camino único, nuestro, pero la dirección es la misma, hacia Cristo, hacia lo que Dios enseña. Todos tenemos que enfocarnos en esa dirección, en nuestra vida personal y particular, y Dios lo va a hacer. La semana pasada, algunos de ustedes no estuvieron aquí. ¿Cuántos no estuvieron el sábado pasado aquí? Levanten la mano. Ok, varios. Mi esposa no estaba en ese momento y yo conté una historia acerca de cómo me enamoré de mi esposa en el Colegio Adventista del Plata. Ella estaba estudiando enfermería. Conté cómo nos pusimos de novio y cuando nos pusimos de novio había un reglamento que no permitía que nos viéramos a no ser una hora en la casa de un profesor cada 2 semanas. Y yo les dije ya que esa dieta me mataba de hambre. Yo quería verla todos los días a ella, pero no me daban permiso. Entonces decidí hacer algo para estar cerca de ella. Ella estaba trabajando y estudiando en el Sanatorio Adventista del Plata, el hospital adventista. Y decidí, bueno, enfermo no estoy, así que ¿qué puedo hacer? Decidí operarme. Y en fin, en ese entonces había un arreglo entre el colegio y el sanatorio y los que iban a estudiar para pastor y planeaban ir al Amazonas le estaban ofreciendo una apendectomía gratuita porque si vas al Amazonas y te da un ataque de apéndice te mueres ahí en el río Amazonas. Así que yo me ofrecí para eso y me hicieron una cirugía. Tanto amor, nos conectamos pero súper bien, fantástico. Y ciertamente después nos casamos también. Y es tan hermoso estar felices. Ese amor precioso. Pero pasó el tiempo y yo les dije la semana pasada que empecé a darme cuenta que había algunas cositas de mi esposa que no me gustaban. Y comencé a desarrollar resentimientos contra mi esposa. Y cuando hay resentimientos que tú no corriges, ¿qué viene después? Yo les dije la semana pasada, ¿cuál es la segunda R? Resentimiento es la primera, la segunda es resistencias. Pones los frenos, ya no estás tan dispuesto a bendecir a la persona como antes. Y eventualmente aparece la tercera R. ¿Y cuál es la tercera R? Rechazo. Al comienzo, cositas que ni te das cuenta, pero ya no estás haciendo las mismas cosas juntos. Y uno comienza a tener problemas. Y en nuestro caso llevó mucho tiempo. Del punto de vista profesional, como les mencioné, estábamos muy dedicados a Dios, tanto ella como yo queríamos hacer la obra de Dios, así que trabajo lo hacíamos con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, y Dios en su gran misericordia bendecía. Trabajamos en Argentina como profesor de la universidad, vinimos a Estados Unidos, trabajamos en iglesias americanas, eventualmente fuimos pastor de la iglesia de la universidad en Keene, Texas, Southwestern Adventist University, y estábamos en nuestro trabajo muy bien. Mi problema era mi esposa. No me hace caso. Y así que yo tenía todo eso dentro del corazón. Y yo les conté la semana pasada como una de las experiencias que tuvimos, que fue muy fea para mi esposa. Yo llegué a casa enojado, llegué a la cocina, me resbalé, me caí. Fue un desastre y yo estaba bien enojado con ella. Y ¿cómo es Dios? ¿Qué paciencia que nos tiene? ¿Cómo Él quiere ayudarnos a cambiar, a poder ser felices realmente? Y es como que mi corazón se seguía endureciendo, pero mi esposa comenzó a practicar principios bíblicos que le ayudaron a sobrevivir. Ella se sentía tan deprimida que hasta pensaba en el suicidio. Nunca pensó hacerlo, pero estaba allí dando vuelta. Porque no había algo hermoso en nuestro matrimonio. Eran enojos, acusaciones, demandas, insistencias. Y yo les conté la semana pasada esa experiencia cuando yo estaba acostado y no me toques para mi lado, ella se despertó de noche y Dios la guió. Y estoy repasando por aquellos que no estuvieron. Dios la guió a mi esposa, le dijo,
que se diera vuelta y me acariciara la espalda. Y no fue fácil, fue una lucha interna. Pero ella estaba dispuesta a obedecer a Dios y comenzó a darse cuenta que cuando ella obedecía a Dios, Dios cambia el corazón, Dios da vida, Dios da gozo en medio de la prueba. Y mi esposa comenzó entonces a relacionarse conmigo desde un centro de amor, el Espíritu Santo. Pero yo no cambié, yo seguía siendo testarudo, demandaba, insistía. Eventualmente dejamos de trabajar en Texas, yo había trabajado también en la conferencia de Texas, y eventualmente en el año 1990 nos mudamos a California y ya nos trabajamos más de pastor, yo estaba trabajando en un centro de salud. Y me sentía tan frustrado, tan resentido con Albi y tan fea la relación, a pesar de que ella trataba siempre de obrar desde un centro de amor, de paciencia, de bondad. No era perfecta, pero sí estaba ese centro del Espíritu Santo en su corazón. Pero yo me sentía tan frustrado, tan molesto, tan resentido, que hasta me separé de ella por un tiempo. Y ahora queremos contarle la última experiencia, cómo Dios comenzó a alcanzar mi corazón. Y fue un proceso. Cuando mi esposo cuenta estas experiencias, él las cuenta desde su perspectiva. Y para mí es muy importante de contarlas desde mi perspectiva por el factor de que yo no planeaba suicidarme. Había demonios que me tentaban al suicidio. Había demonios que cuando íbamos en el coche con una fuerza brutal me empujaban contra la puerta y ponían un poderoso, como una película, de abrir la puerta y tirarme y terminar con todo. Muchas cosas terribles en las fuerzas del Espíritu Santo y las fuerzas del demonio. Entonces uno está en el medio luchando por la vida en lugar de la muerte, luchar por el amor en lugar de la muerte en todo sentido. Ustedes entienden que es imposible para nosotros humanos amar al que te abusa, ¿cierto? El amor humano muere y lamentablemente para muchos de nosotros, aunque no hay abuso en nuestras familias, somos tan egoístas que no hay verdadero amor. Les hago una pregunta, cuando mi esposo se operó de apéndice, ¿se operó por mí o por él? ¿Es eso amor? ¿Es eso amor? Es amor egoísta. Entonces, ¿había amor inicial? Bueno, yo lo dudo. Yo pienso que nosotros dos éramos egoístas y creíamos que podíamos amarnos y uno va por las cositas que hace y todo lo demás. Pero si no somos limpiados del amor egoísta, no necesita mucho abuso, mucho problema para al final terminar en divorcio. Está sucediendo todo el tiempo. No me gustas por esto, no me gustas por lo otro, no nos queremos complacer. Generalmente cuando estamos de novios hacemos todo lo que podemos para conquistar a la otra persona, pero una vez que nos casamos esperamos que el otro me complazca a mí y nos quedamos de brazos cruzados, esperando. Y mi esposo ya no me saca a dar alguna vueltita, no me trae las rosas, mi esposo no me compra perfume, mi esposo no me mira en los ojos, está con la televisión. ¿Cuántos de ustedes mujeres les pasa eso? A ver cuántas mujeres son honestas esta mañana. Ok, les quiero decir una cosa. Ese rollo son demonios que te hacen que te centres en ti misma. Pobrecita yo, no me hace esto, no me hace el otro. Pues cambia el rollo, pon otra película y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, recíbelo con amor, dale cariño. Y dice, no, qué estúpida, tenés dignidad, que sea más balanceado. No te preocupes por el balance, preocúpate por amar 100% como Cristo ama. Y te vas a curar de las amarguras y los resentimientos. Hay cantidad de mujeres y hombres que se están divorciando porque, estupideces. Son las locuras que Satanás nos pone en la cabeza. Bueno, tal vez así empezaron las cosas con nosotros, pero se pusieron realmente malas. El abuso emocional, el abuso espiritual,
el abuso profesional, porque mi esposo estaba sacando su doctorado en psicología, en aconsejamiento, y yo tratando de en la Biblia encontrar fuerzas del Señor, encontraba que dice, tú oirás una voz que te explicará. Y en Juan 14 y también Juan 16 habla que el Espíritu nos explicará y nos enseñará y nos hablará. Y yo le decía a mi esposo, mi amor, mira, esto es lo que escucho que el Espíritu me está diciendo. ¿Estás loca? ¿Vos estás esquizofrénica escuchando voces? ¿O te crees la hermana White? Así que, ¿y se acuerdan que yo conté la historia de cómo había estado enferma? ¿Fue anoche que conté eso? Y que desde toda mi juventud, porque no encontraba lo que yo estaba enferma, me decían que estaba loca. Y mi esposo cuando me conoció me dice, ay, mi amor, pobrecita, yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger. Eso era antes del casamiento. Después, pronto, me estaba llamando loca. Y era lo peor que me podía decir. Me decía loca y yo me iba a un pozo bien negro de todos los años de mi vida que, ¿estaré realmente loca? ¿Quién soy? ¿Dónde está Dios? ¿Les pasa a ustedes que en las circunstancias de ustedes se encuentran que Dios está muy lejos? ¿A cuánto les pasa eso? Que Dios no te escucha, que parece que tus oraciones no pasan el cielo. Ay, qué bonito cuando empecé a descubrir, qué lindo, yo siempre estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Dónde está Cristo? Supuestamente, de acuerdo a las profecías y a los teólogos, Él está en el lugar santísimo con el juicio investigador. Mi Cristo estará allá, pero también está acá. Y eso es lo que es real para mí. Eso es lo que yo necesito y yo creo que todos necesitamos lo mismo. ¿Qué les parece? Y el juicio investigador, que se encargue Él. Pero yo necesito a mi Cristo acá y no quiero que nadie me lo robe. Tan lindo como Él dijo, ¿cómo se dice en castellano? Abide in me. Permanece en mí. Permanece en mí y yo en ti. ¡Qué lindo! Unidos con mi Cristo. Y yo estaba empezando a tener esa delicia adentro y cada vez más lindo y salir de ese centro de amor donde Él me decía, dale cariño y darle ternura a tu esposo, aunque te rechace. Y yo iba y lo acariciaba. ¿Y qué hacías tú? No me toques. Entonces, cuando alguien te rechaza y no quiere que lo toques, uno dice, bueno, allá él que se quede. Y el Señor decía, no vuelve. Me acuerdo que una noche le pregunté a mi esposo, estaba malo. Al final se había puesto que no había motivo, pero estaba siempre malo y siempre encontraba una razón para decirme, estoy enojado por esto, te maltrato por esto, o tú lo mereces, o no sirves para nada, o eres la peor mujer del mundo. Ningún hombre en el mundo quisiera estar casado contigo. O ni Dios te puede cambiar. Eres el diablo mismo. ¿Qué haces? Bueno, el Señor nos renueva las fuerzas cada mañana y nos llena la copa de nuevo y nos dice, no te canses de hacer el bien, que después de mucho tiempo vas a cosechar una cosecha grande de bendiciones. Y uno dice, bueno, las bendiciones serán que el marido va a cambiar. No necesariamente. A veces la bendición es que se va a poner peor y el Señor te va a dar más de Él. ¿Qué te parece? Más y más de Dios, porque cuanto tú más das, lo que Dios te da, más Dios queda en ti y te da a ti. ¡Ay, qué belleza! De gracia recibiste, da de gracia, pero yo aprendí que de gracia das, de gracia recibes. Cuanto más das de Dios, más recibes de Dios. Esta mañana les voy a contar una historia, una de las muchísimas que le podría contar, de un episodio en nuestra casa cuando René no estaba conmigo y su vida era un desastre. El dolor en mi corazón era terrible. Ya no podía más y le decía muchas veces al Señor, no puedo más. He golpeado el volante del coche, del carro. ¿Sí?
Sí, la ruedita, sí, el volante. Golpear y llorando. ¿Cuántas veces salí de mi casa abriendo la puerta y corriendo por las calles de Bakersfield llorando y decía, Señor, no puedo más, porque si él estaba en la casa a veces había que disparar, porque era como estar con demonios. Y llorar por las calles, Señor, ayúdame, y caerme rendida en una vereda. Y de pronto pasa un carro que para, y se baja un hombre y una mujer joven, una chica, y viene, señora, ¿qué le pasa? ¿Le podemos ayudar? ¿Qué le dices? Ay, estoy pasando por algo bastante terrible y necesitaba correr y llorar. Gracias por parar. Y me abrazaron y oraron por mí. Qué grande es nuestro Dios, que aún manda extraños a darte un mimo, preguntarte si te pueden llevar a algún lugar, si quiere que los lleve a la casa de ellos o alguna cosa. Porque en tu casa, tu esposo, que es también mi pastor, predicaba unos sermones en mi casa que yo no quería ir a la iglesia a escucharlos que él predicaba allí, porque en la iglesia predicaba sermones maravillosos, pero no en la casa. Entonces, algo me había pasado en todo este tiempo. Nosotros estamos con un sistema maravilloso de huesos y músculos y circulación y respiración, pero tenemos un sistema nervioso que es increíblemente maravilloso. Y tiene dos partes muy especiales, el parasimpático y el simpático. Y cuando hay problemáticas, por ejemplo, un accidente, un niño se enferma, se cae, se corta, ese sistema simpático nervioso nos pone en estado de alerta y nos da adrenalina y los cortisoles para ayudarnos a actuar. Pasó la emergencia y a no ser que seamos un poco histéricos y se cierra. El parasimpático cierra todo y todos nos calmamos. Lo podemos mantener abierto si seguimos contando. ¡Ay, saben lo que me pasó! ¡Qué horrible! No, ya pasó. Bueno, lo que me pasó a mí por la situación de abuso que había en nuestro hogar, de toda clase, mi sistema simpático estaba en alerta constantemente al punto que el parasimpático se quebrantó y no cerraba la adrenalina. Entonces, a mí me bañaba día y noche la adrenalina. Una inyección de adrenalina te para el corazón. Y yo estaba continuamente con eso, dale, día y noche. Mi corazón 120, 130, 150, 160. Un estado de ansiedad, un estado terrible. Y yo le dije a mi Dios, si el diablo, a través de mi esposo y de las circunstancias, puede quebrantar mi cuerpo, yo voy a confiar en ti que tú lo puedes curar. Pero elijo no tomar las drogas que lo paren. Por un año tomé antidepresivos que me ayudaron hasta cierto punto, pero yo no quería tomar nada que me hiciera aparentar de que todo estaba bien cuando no estaba. Yo necesitaba a Cristo. Entonces, una de las cosas que le había pedido a mi esposo era que tuviera la gentileza de cuando él quería volver a la casa, porque se fue, dejó la mayoría de las cosas, tenía la llave, él podía entrar y salir cuando quería. Le dije, mi amor, a mí me gustaba llegar a la casa y ver si había alguna comida rica en la refrigeradora. O también me gustaba mirar televisión porque el televisor en casa era más grande. Por esa razón yo volvía. Él no sabe que era por otras razones, porque Dios trabaja de maneras maravillosas. Le pedí que tuviera la gentileza que cuando él quería volver a casa o a pasar un rato en la casa, que me llamara antes. Porque generalmente venía como a las 10, a las 11 de la noche y esa hora yo ya estaba totalmente rendida y tal vez acababa de dormirme. Y un ruidito chiquito me despertaba y el corazón, ¡shum!, 150, 160. Y ese baño de adrenalina me iba a llevar 4, 5, 6 horas hasta que bajara y me pudiera dormir por 15, 20 minutos más. ¿Entienden? Tal vez. Bueno. Mi esposo, un galán, me dice, por supuesto, yo puedo hacer eso.
Lo hizo una vez y se olvidó el resto de las veces. Entonces, la historia de una noche. Él entra en la casa, me despierto. ¿Qué pensarían ustedes en el mismo momento que saben que el esposo entró, hizo ruido y la despertó? ¿Qué pensarían ustedes que sentirían? Vamos. La adrenalina sube y ¿cuáles los pensamientos? ¿A qué viene? ¿Te sentirías disgustada y enojada? ¿Sí? Sí. Algunas palabras, algunos pensamientos feos vendrían a la mente, ¿no es cierto? Y a mí me subieron algunas cosas. Una de las palabras que yo no usaba, pero que Satanás la forzaba en mi mente era, ¡qué desgraciado! Para los argentinos esto es bastante común, los uruguayos, para los mexicanos esta es una palabra fuerte. ¿Ok? Así que qué desgraciado, qué insensible. Murmuramos, ¿verdad? Qué bello que el Espíritu Santo es, porque Él sabía que yo quería tener una casa limpia, llena de Él, y me decía, así no, Albi. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo va a poner ¿qué? Bandera. Y Él me llamaba por nombre, Él pone una valla al espíritu de Satanás, a los pensamientos de Satanás, a los impulsos de los demonios. Y me decía, así no, Albi. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Este espíritu de humildad no es mío. Esto es algo que Dios me dio de regalo y que lo tienes listo para dártelo a ti. Si es que tú quieres cambiar entre lo del diablo y lo de Dios. Simplemente así. Ok. Entonces, es Él en mí que toma la actitud, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el que ora así en mí y yo con Él, contesta, quiero que te levantes. ¿Para qué, Señor? Quiero que vayas donde está René. ¿Para qué, Señor? Si Él no me aguanta. Bueno, obedece. Señor, no tengo fuerzas. Yo sé que no tienes fuerzas. Pero si tú te sientas en el borde de la cama y paso a paso obedece lo que yo te digo, yo te voy a dar las fuerzas. Entonces me senté en el borde de la cama y le digo, ¿y ahora qué quieres que haga? Y él me dice, quiero que te vayas, te laves la cara, te cambies y te peines, que te pongas presentable, porque tu marido no necesita una mujer con los pelos parados, con el camisón de franela, porque el diablo le va a poner esa vieja, mira que ya tienes suficiente tentación, arréglate, porque esto tiene que ver con la salvación de tu esposo. Y él me lo había planteado bien claro, que esto ya no era para salvar nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio estaba totalmente destruido. Esto tenía que ver con la salvación de mi esposo, que había llegado a decir, prefiero perderme que humillarme a amar una mujer como tú. Le vendo mi alma al diablo, pero no me voy a humillar. Ahora, para él eso eran simplemente palabras, porque cuando estamos bajo el control de demonios, pensamos que nuestros pensamientos y nuestras palabras, son cosas inconsecuenciales, pero esos son votos con el diablo. Entonces yo le pregunté a mi Dios, Señor, ¿dónde estamos como pareja? ¿Cómo está la salvación de mi esposo? Y él dice, él está perdido, porque él se desató de mí. Él es ministro, es cristiano, él me conoce y él rechaza amarte. Y mi pedido más grande en toda la palabra de Dios, en toda mi expresión es, amaos los unos a los otros. ¿Están escuchando? No es, manden que otros lo amen, es ama. Y él está rechazando mi pedido de amarte. Y entonces le digo, ¿qué hago, Señor? Y él me dice, todo depende de ti. Y yo le dije, eso es carga pesada. Dice, bueno, yo hice todo lo posible para salvar a René. Morí, mandé el Espíritu Santo, pero ahora tú haces la diferencia.
Fíjense, hermanos, el poder de una persona para hacer diferencia en una vida y en muchas vidas. Y le digo, ¿qué me quieres decir que me corresponde a mí? Dice, bueno, todo depende si tú estás dispuesta a seguir amándolo y perdonándolo y orando e intercediendo por él. Porque lo que tú atas en la tierra yo no lo puedo desatar en el cielo. ¿Les queda claro? Lo que tú no desatas en la tierra. ¿Cuántos de nosotros decimos, no me importa, que se vayan a donde quieran, yo no quiero saber nada de ellos? ¿Tenemos esa actitud muchas veces? Eso es desatar en la tierra lo que deberíamos atar en la tierra para que Dios lo ate en el cielo. Y Dios me dice, si tú no desatas a tu esposo en la tierra y tú me pides por su salvación, yo tengo que seguir obrando en su vida. ¿Y quién otra persona en la tierra va a orar por él y por su salvación? Mi pobre suegra tenía problemas y ella quería nuestro divorcio y que todo se acabara. O sea que ella no iba a orar en la forma que debía orar, pidiendo que mi esposo tuviera la capacidad de amarme, etc. Es para hacerles entender cuán serias son las cosas en la base del amor y la intercesión. Entonces me visto, me cambio, con las fuerzas que el Señor me da esa noche, y le digo ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque yo me siento insegura, yo no sé cómo relacionarme con mi esposo en los propósitos del Señor. Y Él me dice, ve a donde Él está, pero no te acerques demasiado, porque el espíritu que está en tu esposo no aguanta el espíritu que está en ti. Hermanos, ¿es mi esposo peor que yo? No. ¿Soy yo mejor que él? No. Estamos eligiendo maestros, dioses opuestos. ¿Estamos entendiendo eso? Y el maestro, el espíritu que él estaba eligiendo, no aguantaba al Espíritu Santo. Me dice, no te acerques, pero está allí donde tu esposo te pueda ver. Así que yo entré a nuestra cocina, comedor, sala de estar. Él estaba sentado en su gran poltrona, con los controles, la mano extendida, mirando el televisor, pero ni mirando, cambiando canales y con el ceño fruncido y malo. Ese era el cuadro. Entonces yo llego aquí y le digo, hola mi amor. Ay, qué lindo. Es tan lindo poder decir hola mi amor. Antes se me ponía como que, al principio cuando yo no sentía nada, le decía, Señor, decirle mi amor, sí, díceselo, pero yo no lo siento. Y Él me dice, pero yo quiero que Él sea tu amor. Y si no practicas con palabras y actitudes, nunca vas a llegar a sentir mi amor y no te vas a abrir a mi espíritu. Abre y dilo, Señor, pero eso parece hipócrita porque no lo siento. No, no es hipocresía, eso es obediencia. Entonces, hola mi amor, ¿cómo estás? Yo no lo respondía. No contesta. Pero al rato... Entonces voy y tomo un vaso de agua y estoy esperando ahí los milagros, las cosas del Señor, que Él guiara, y tomo un vaso de agua. Y a mí me entró hambre. Así que la vi en la cocina y le dijo, Albi, tengo hambre, hazme algo de comer. Tú cantaste tan lindo, fuiste tú que cantaste, no, ¿quién fue la que cantó? Ahí estás, cantaste tan lindo del amor del Señor. Mi amor, ¿qué le hubieras dicho tú? ¿Tiene hambre? Vaya, cocine. ¿Alguna otra se anima a decir lo que sentirías? A ver, chicas, ¿qué le hubieras dicho tú? ¿Qué te parece? Oh, you speak. Oh. ¿Qué le hubieras dicho?
Lo que me pasa por la mente no lo puedo decir ahora, porque estamos en la iglesia. Bueno, a mí me parece que tenemos que ser bien honestos. Y yo les voy a decir, no lo que yo quería decir, porque yo quería estar llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pensara y hablara a través de mí. Pero el diablo sabe tu lucha y cuando te provoca a través, Albi, haceme algo que comer, tengo hambre, subió la cobra. Y subió el sentimiento y subió el pensamiento. Y aquí viene, tal cual es, andate al diablo, desgraciado. Pero no lo dije, subió. Eso se llama tentación. Y tan lindo el Espíritu Santo. Cuando cooperamos con Él, Él está siempre presente. Cristo, el Padre, el Espíritu, los ángeles están cooperando. Y cuando el diablo sube como un río, si practicas decir esas cosas no vas a poder parar. Pero si quieres parar y le pides al Espíritu Santo que te ayude, Él va a estar ahí y te va a decir, no, Albi, así no. Y ¡shum! Se bajó el diablo. Y ahí queda el Espíritu solo orando en mí, dándome esa humildad. Señor, ¿qué quieres que haga? La vocecita, pregúntale qué quiere comer. Ahora lo vamos a contar de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo, pero sin contarle lo que pasó dentro de mí. Albi, tengo hambre, hazme algo de comer. Mi amor, ¿qué quisieras comer? Y a mí me Eso daba... es Cristo, ese no somos nosotros. Aleluya. Y a mí me daba un fastidio cuando me hablaba lindo, yo quería que me pelee. ¿Y por qué querías que te peleara? Porque yo quería mantener la separación. Y él quería que yo fuera como él. Porque el diablo quiere que todos seamos como él es, ¿ok? Entonces, cuando le pregunto, ¿qué quieres comer? ¿Qué me contestaste? Haz lo que sea, a mí qué me importa, haceme comida. Ah, que no le importa. Pues, mándalo a Taco Bell. Que vaya y que coma lo que quiera. Ah, decirle, allá está la hielera, te puedes preparar lo que querés. ¿Cuántos haríamos eso? El diablo nos tiene a todos. Pero gracias a Dios que Cristo y el Espíritu Santo nunca nos dejan. Y Él dice, le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque me estaba sintiendo que no quería. Y Él dice, Albi, yo dejé el cielo, no tuve en cuenta que yo era Dios. Y yo dejé el cielo y me hice hombre. Y yo vine a la tierra para servir y para complacer, para amar, para mimar. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Escuche la voz del Espíritu Santo, pues complácelo. Tú sabes que cuando la gente te maltrata, lo menos que quieres hacer es complacerlos, ¿verdad? Y el Señor dijo, complácelo. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Y Él me dice, ¿tú ya sabes lo que a Él le gusta? Pues prepárale algo que a Él le gusta, hazlo lindo y hazlo con amor. Y dice, pero yo te voy a decir algo más. Cuando tú estás dispuesta a vivir en el Espíritu y cuando tú estás dispuesta a amar y complacer aún a los que te maltratan, cuando tú haces algo, yo no te dejo sola. O sea, que si tú vas a cocinar, yo en ti también cocino. Tú me das tu cuerpo y yo en ti voy a cocinar. ¿Y saben que algo maravilloso pasó? Se me levantó una energía que yo no tenía, un amor y una alegría. Y yo sabía que Dios estaba en mí y yo estaba en Él porque Cristo realmente estaba cocinando en mí. ¡Qué gozo! ¿A las 10 de la noche? Para cocinar para no lo vamos a decir de nuevo, ¿verdad? Y yo sabía que Cristo estaba en mí porque cuando yo me enojaba, ¿cómo abrimos las puertas de los... Abre y cierra y saca las ollas y las pones sobre la estufa, la cocina, como digan, y pones el agua y pones el arroz y
se te vienen ideas de ponerle hasta la comida del perro adentro. Y se te quema la comida y se te pasa todo sale mal. Pero gracias a Dios, cuando Dios cocina, tú ves la paz de Cristo, el gozo de Cristo, el amor de Cristo. Todo se hace por amor. Y la comida se terminó y yo miraba eso y decía, veía mis manos moverse con suavidad y mi cuerpo. Mi rostro estaba transformado, estaba en la luz, en el medio del infierno. Y la comida se terminó de preparar y entonces una vocecita que me dice, saca esa bandeja que está ahí abajo. Y le digo, ¿para qué? Porque tú y yo le vamos a llevar la comida donde está René. Algo aprendí, que en las atmósferas espirituales las conexiones son a través de pensamientos, ¿verdad? Satanás te pone pensamientos, Dios te pone pensamientos y ellos se comunican con pensamientos y ellos saben lo que están pasando. Así que cuando Dios me habla, ya sea a través de ángel, del Espíritu Santo, Cristo, lo que sea, y me dicen, saca esa bandejita. ¿Para qué? Porque tú y yo le vamos a llevar la comida a René donde está. Se plantó el diablo y dijo, no, mujer, ya le hiciste la comida, ten dignidad. Ese hombre te maltrata, ese hombre no le importa nada de ti. Tú sigues sirviendo y sirviendo. Tus hijos están hastiados de verte de hacer eso. Basta ya. Ponle la comida en la mesa y dile, la comida está hecha. Ven y siéntate. Y nos vamos a sentar a hablar. Hace meses que no me miras a los ojos y que no hablamos. Es tiempo de que hablemos. Y el Espíritu Santo pone una barrera a esa influencia de Satanás y dice, así no, Albi. Yo no tuve en cuenta de que soy Dios. Dejé de lado el ser Dios, me vine a ser humano para poder servir. Y yo siempre voy a donde está el pecador, tú ve también. Iremos juntos. Entonces saqué la bandejita, estaba empezando a entender más y más los principios divinos. Tengo la bandejita ahí, viene un pensamiento y me dice, ese mantelito tan lindo que tienes guardadito, todo de crochet tan bello, ve y plánchalo, almidónalo y plánchalo y ponle sobre la bandejita. Y le digo, ¿para qué, Señor? Si mi marido ni siquiera lo va a ver, ni le importa. Pero me dice, a mí sí me importa. Y todo lo que tú haces, lo haces para mí. Con un gozo me fui almidonar y planchar el mantelito y lo puse sobre la fuente. Saqué un plato, lo puse sobre la fuente y ahora el maestro cocinero empezó a servir la comida. ¿Y saben por qué yo sé? A mí me encanta cocinar, pero soy una mujer práctica. Cocino rico, a la familia le gusta, pero acá está la comida, vengan a servirse. ¿Entienden? En cambio, mi esposo es un cocinero por excelencia, usa las recetas y hace todo que lo sirve en fuentes preciosas, todo decorado. Es artista. Yo soy práctica. A veces hago las cosas lindas, pero no siempre. Y Dios me había dicho a mí que complácelo. No es solamente complacer en lo que hacemos, cómo lo hacemos, sino cómo lo presentamos también. Los actos de amor toman en cuenta a lo que a la otra persona le gusta. Pero si la otra persona nos maltrata, ¿tenemos ganas de complacerlos? No, pero Cristo nos llama a complacer. Eso es amor. Entonces, Él sirvió, mi Dios en mí, con un amor y ternura. Ese plato era una belleza de decoración. Y lo voy a levantar para ir a donde está mi esposo. Cuando otro pensamiento me viene, corre al jardín y busca una flor. Ya ni pregunté, ya sabía. Ya sabía que era la perfecta bandeja ¿para quién? Para Cristo, en la persona de mi esposo. Todo lo que haces para Él, lo haces para mí.
Entonces, con un gozo indescriptible, levanté esa bandejita y empecé a caminar hacia donde estaba mi esposo, que más o menos tiene que haber sido una distancia semejante a esto. Tomo los 2, 3 primeros pasos y de repente se me fueron todas las fuerzas. Me sentía como cuando me desperté, cuando él entró en la casa. Y parecía que me iba a desmayar. Casi todo el tiempo sentía las piernas como que fueran fideos lavados, no tenía fuerzas. Y se me puso todo oscuro y parecía que me iba a caer con bandeja y todo. Y desde el alma dije, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando? Y Dios me estabilizó y me habló y me dijo, el diablo te odia. Y él se vino a interponer entre tú y yo, entre tu alma y mi presencia. Él te odia porque paso a paso tú me escuchas, te entregas, eres obediente. Me escuchas, te entregas, eres obediente. Y él trata de entrar e interponerse, pero tú eres obediente. Y eso el diablo lo odia. Y aquí vino a ser el golpe final. Como decir, estás separada de Dios. Hermanos, ya sea cuando el diablo te habla, cuando él viene como un río que te invade, o cuando te llena en la oscuridad y parece que estás separado de Dios, Dios nunca se separa de ti. Tórnate a Él siempre y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Sálvame, Señor, que perezco. Y Él me renovó las fuerzas. Y llegué hasta donde estaba mi esposo. A ver, mi amor, esa cara fea. Con el control acá. Y yo le traigo la bandejita y espero. Él finalmente pone esto al costado, baja la pierna y le pongo la bandejita. No dice gracias. Empieza a comer. ¿Quién estaba dentro de mi esposo? Esto no es crítica, hermanos. Es una evaluación espiritual, un discernimiento de espíritu. ¿Quién estaba dentro? Ok. Legiones. Esto no es exaltación propia, humildemente. ¿Quién estaba dentro de mí? ¿Dónde más quería estar el Espíritu Santo y Cristo? ¿Dónde anhelaba? ¿Dónde quería estar? En Él. Y yo no tengo palabras para explicarles lo que comencé a sentir en ese momento. Era como que una fuerza divina quería explotar de dentro de mí y quería entrar en Él, porque Dios es el que une vidas. Y no sabía qué hacer con eso. Tanto amor, tanta ternura divina, no mía, de Dios. Y lo toqué tiernamente. Y le dije, no me toques. Y sus no me toques eran así. Y el Señor me dijo, no lo tomes como un rechazo personal. Ese es Satanás rechazándome a mí en ti. Lo dejé allí, me fui a la cocina y ahora me esperaban la loza, las ollas, lo que fuera. Y no sentí fuerzas, se me acabaron las fuerzas. Me quería ir a la cama. Generalmente nos sentimos desanimados y deprimidos porque nada ha cambiado. Pero el Señor me enseñó la disciplina de hacer lo que hay que hacer con el poder del Señor. Si hay que lavar la loza esta noche y no tengo fuerzas, ¿voy a tener más fuerzas mañana? Va a haber más loza y más desorden. Y el Señor me dice, pídeme fuerzas y yo contigo, juntos vamos a lavar la loza. Para poner no solamente orden en el alma, sino orden alrededor tuyo. Y allí empecé a dejar correr el agua caliente y puse el jabón y mis manos en el agua y las daba vueltas y le decía, Señor, dame fuerzas, por favor, y bendice a mi esposo. Y en eso él se levantó. Yo me odiaba a mí mismo. Era el hombre más infeliz de la tierra.
No sabía ni qué hacer en ese momento. En mi confusión, ni siquiera terminé de comer la comida, puse la bandeja en el suelo. Me levanté, pasé por detrás de mi esposa en la cocina, me metí en el carro y salí quemando las ruedas. Pasó rápido, taconeando detrás de mí, como que el diablo se lo llevaba. Se metió en el garaje, en el carro y quemando ruedas. Y para mí, al ver eso por la ventana de la cocina, era como una espada que se metía en el corazón y me doblaba de dolor, sabiendo la vida, en lo que estaba viviendo y pasando. Y le dije, Señor, no puedo más, esto me mata. Y Dios me habló y me dijo, yo sé, y estos dolores matan. Porque la cantidad de adrenalina que está siendo bombeada en el organismo produce terribles inflamaciones y problemas que pueden desviarse en una cantidad de situaciones. Mi cerebro estaba terriblemente afectado, mis huesos, mis nervios, mi corazón terriblemente afectados. Gente me decía, divórciate. Desde la conferencia general hasta abajo, amistades, pastores, consejeros, divórciate. No hay esperanza para un hombre como él. Dios no puede trabajar en contra de la voluntad humana. Y Dios me dijo, no es cierto. ¿Ustedes vieron esos versículos de esta mañana de Ezequiel? Antes de esos versículos en Ezequiel vienen palabras fuertes de Dios al pueblo de Israel y dice, generación adúltera. ¿Por qué? Porque somos adúlteros adulterando ¿con quién? Con el diablo. Dice, yo voy a hacer algo por amor a mi nombre, no por amor a ti. Y yo le dije, Señor, ya no me amas más, no lo amas más a René. Y dice, no, mi amor no es suficiente para cambiarlos a ustedes. Lo voy a hacer por amor a mi nombre, porque ustedes han profanado mi nombre en la forma que viven. Se llaman cristianos y no viven como cristianos en sus familias. Y entonces viene la promesa. Los limpiaré de la inmundicia. Les daré corazón nuevo, espíritu nuevo. Les retornaré todo lo que la langosta les ha comido. Los haré como un jardín del Edén. Y entonces dice, entonces se arrepentirán. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a ver qué horrible que éramos. Mi esposo comenzó a tener lágrimas de arrepentimiento en los últimos 2-3 años. Le llevó tiempo. Porque a medida que el Señor lo iba cambiando, se iba viendo. Y no puedo creer lo que hice, no puedo creer lo que era. Y ahí viene ese versículo tan bonito que René puso debajo de eso. Por esto me pedirá la casa de Israel y yo lo haré. ¿Qué hace la diferencia? Cuando nosotros no perdemos la fe, que Dios puede dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y cuando Él da un espíritu nuevo y un corazón nuevo, cambia la voluntad humana. Pone la voluntad divina. Entonces, allí estaba viendo eso y le digo, Señor, no puedo más, esto me mata. Y Él me dijo, esto mata, pero si vives para hacer mi voluntad, te va a afectar, vas a tener consecuencias de vida, pero no te va a matar. Porque yo te voy a proteger para contar una historia que va a cambiar vidas. Y estaba en silencio allí. Y de pronto el silencio se hizo infinito. Era como Dios y yo, uno, y todo era infinito. Y Él llenaba cielo y tierra y llenaba mi corazón. Y de pronto me habló. Era la segunda vez que el Padre me decía, tú eres mi hija amada en la cual tengo gran complacencia. No hay palabras más dulces. No hay palabra más dulce que la ternura del Padre que afirma su obra en ti. Tú eres mi hija amada en la cual tengo gran complacencia. Y entonces me dice, tu fe y tu amor por mí ha sido probado por fuego. Y hoy yo he venido a bendecirte, a honrar tu fidelidad, a honrar tu entrega. Y le digo, ¿qué, Señor? Y me dijo, pide lo que quieras para René, que yo se lo voy a dar.
Y le digo, Señor, no sé qué pedirte. Porque una situación así llevaría años de aconsejamiento y terapia, ¿verdad? De acuerdo a nuestra percepción humana. Y le digo, no sé qué pedirte, Padre, dime. Y estas fueron las palabras del Señor. Pídeme por un espíritu de compasión, porque René tiene un corazón de piedra. Y cuando él dijo eso, entendí y me alegré. Y le dije, gracias, Señor. Sí, por favor, dale un espíritu compasivo, sácale el corazón de piedra y pone tu espíritu de compasión. Él nunca tuvo compasión de mí. Y no es por mí, Señor, es para que tú vivas en Él. Y me fui a mi cuarto y allí al lado de la cama donde tantas veces me había tirado al suelo y había pegado el piso y decía, Señor, no puedo más, dame fuerzas. Donde le largaba todo al Señor hasta que no podía más. Y Él entonces me refrigeraba con su presencia y me hablaba y me enseñaba. Allí me tiré y extendiendo los brazos decía, gracias Señor, gracias Señor. Yo sé que le vas a dar un corazón nuevo, que lo estás llenando con un espíritu de compasión. No sé cómo ni cuándo yo lo sabré, pero te alabo, Señor, te alabo. Y parecía que en mi mente yo veía ángeles que estaban bajando y que estaban llevando ese espíritu de amor y de compasión a mi esposo. Y de pronto sonó el teléfono. Ahora en circunstancias así uno no se siente como para contestar el teléfono, pero la disciplina, ¿eh? Levanté el teléfono y apenas pude decir hola o hello, silencio. Hello, silencio. Pero por la estática me daba cuenta que era el teléfono fijo, como en los tiempos antes en el carro de mi esposo. Y al final él habló. Era en el comienzo de la década de 1990. Tomé el teléfono del carro, llamo y finalmente cuando escucho que responde, yo ni sabía de dónde salían esas palabras, le digo, Albi, yo sé que yo he sido muy duro contigo. Yo no sé lo que pasó esta noche. Ni te agradecí por la comida. Pero cuando estaba volviendo a mi apartamento, de pronto sentí mucha compasión por ti. Y me gustaría invitarte a dar una vueltita esta noche. Dijiste algo antes de la invitación. Me dijiste, tengo miedo. Sí. Tengo vergüenza, tengo miedo, pero me gustaría invitarte a dar una vueltita en carro esta noche. Ahora, hermanos, ¿qué le hubieran dicho ustedes? Chicas, ¿qué le hubieran dicho ustedes? Él no te ha pedido perdón, no ha dicho que va a cambiar, no arregla nada, ¿no es cierto? ¿Qué le hubiera dicho? No. Ah, sí, ahí me gusta. Vamos a hablar primero, ¿ah? Nada de salir a dar una vueltita, ese. Ahora, díganme ustedes, ¿por qué tenía miedo él? ¿De qué tenía miedo? Del rechazo, de que le dijera que no. ¿De qué tenía vergüenza? De su comportamiento, ¿verdad? Y cómo el Señor quiere que seamos compasivos de esas cosas. Y el Señor me dijo, dile que sí. Porque si le dices que no, con ese miedo y esa vergüenza que él tiene, nunca más te va a invitar y él va a cerrar su puerta a mi espíritu. Fíjense cuán importante es estar en unidad con el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, dile que sí, y además de ponerle el espíritu de compasión, le voy a poner el espíritu de esperanza. Así que mi esposo me invita, el Señor me habla, y le digo, ay, qué lindo, mi amor. Ya me preparo y salimos. Y al ratito viene toda arregladita, bien linda, y yo estoy nervioso, no sé ni lo que estoy haciendo. Así que ella entra, me saluda y yo ni respondo. Y el Espíritu Santo me había dicho, Albi, cuidado con lo que hablas, porque tu cabeza está llena de recuerdos y el diablo va a querer sacar de allí, de esa bolsa,
cantidad de cosas, ¿no es cierto? Una vez que se abren un poquitito es, sí, pero eres así, eres así, ¿qué te parece? ¿Y cuándo vas a dejar de hacer esto y lo otro y lo otro? Así que el Espíritu me previno. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso piensa y de eso habla. Y yo le digo, Señor, no hay nada. Así que, feliz en el amor del Señor por los milagros que el Señor estaba haciendo, entro al coche y le digo, gracias, mi amor, por sacarme a dar una vueltita. Pero yo sabía que era Dios en él que me estaba sacando a dar una vueltita. Y él me dijo, no es René, soy yo. Yo entré, yo te amo, yo tengo compasión. Te estoy sacando a dar una vuelta, pero tú cuida lo que vas a hablar. Entonces, silencio. Él no decía ni hola, ni gracias por aceptar la invitación, nada. Y yo miraba, y yo no sé cuántos de ustedes conocen Bakersfield, pero es una de las ciudades más contaminadas en todo Estados Unidos. Estamos en el sur del Valle de San Joaquín y recibimos todas las podredumbres de San Francisco y los sprays de los árboles. Está contaminado. Y así que generalmente no tenemos cielo claro. Pero esa noche le digo, mi amor, ¿viste qué brillante está la luna y las estrellas? Y yo ni respondo. No sé qué otra cosa dije, no decía nada, silencio. Y de pronto yo sentí, es algo que no sé ni cómo explicarlo. Yo sentí un impulso, era como que esta mano quería irse para donde estaba ella y ponerle la mano sobre el hombro. Pero no me animaba. ¿Qué si me dice que no la toque como yo le dije tantas veces? Así que esta mano estaba que sí, que no, pero no sabía. Finalmente me rasqué la pierna, miraba, y lo que me animé a hacer es empezar a mover la mano por el asiento, un asiento abierto, ¿ok? Entonces comencé a mover la mano por el asiento, a acercarme a ver si me recibe, si me trata o no, y la dejé como a mitad de camino, a la mano. Es tan interesante, hermanos, porque cuando estamos viviendo en el Espíritu, estamos más aware, alerta a lo que Satanás también nos quiere decir. Y él nos quiere tentar y se burla de lo que está pasando. Entonces, cuando él tiene la lucha, ¿sabe el diablo que él tiene una lucha? Claro que sabe. Y él me dice, míralo al cobarde, ahí va. Él quiere abrazarte, pero no va a pedir perdón. Siempre hace las chanchadas, pero no se humilla. Lo que está esperando es que le salgas al encuentro. Mujer, ten dignidad, mira para el otro lado. Tenés que hacer lo que James Dawson dice, tough love. Mira para el otro lado, no te des por entendida. La otra vocecita, no, Albi, así no. Yo no tuve en cuenta mi dignidad, yo me humillé, me hice un ser humano, fui hasta la cruz y siempre yo salí del encuentro al pecador, aunque no esté arrepentido y no pida perdón, pero yo salgo al encuentro. Y cuando el diablo habla, te da vuelta, cuando Dios habla, también te da vuelta. ¿A quién vamos a obedecer? Y él me fue dando la vuelta y con una ternura y en una alegría, él tenía la mano allí y yo, ay, suavecito, le empecé a tocar el dedito chico, así. Y no sacó la mano. Y yo entonces, miro y estaba con primero el dedito chiquito, ahí me estaba tocando el dedo chiquito mío. Y entonces le acariciaba la mano y no la sacaba. Y qué alegría me dio, dije, Señor, mientras que lo acariciaba, Señor, un día, tú lo vas a llenar a él también de tu espíritu. Y qué bello que va a ser. Y el Espíritu me decía, persevera, no te canses, yo lo voy a hacer, voy a honrar tu fe. Y entonces me dijo, Él se está preparando para llevarte de vuelta a casa. Cuando te bajes, no te bajes como mujer víctima, no como mujer rechazada, no con dolor, bájate como hija mía, mi hija amada, bájate triunfante, porque yo vivo en ti y yo bajo contigo y yo vivo en ti y en tu casa, no estás sola. Y al bajarme no había tristeza, no, ay, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Ustedes saben cómo pensamos? No me trata bien, no esto, ¿cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar?
gozo en el presente, porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este era un comienzo, una etapa más. Y el Señor me dijo, si sigues perseverando, todavía va a llevar tiempo, y llevó tiempo, hasta que mi esposo volvió a casa. Y cuando él volvió admitiendo que había estado mal, pero no arrepentido, no limpiado. Así que pasamos momentos muy difíciles, tal vez más difícil que cualquier cosa, porque las expresiones demoníacas eran muy violentas por cualquier detalle. Y el Señor me dice, vas a tener que aprender más y más a vivir en silencio, como yo aprendí a estar en silencio, amar en silencio, no responder, no reaccionar. Y no siempre pude. Había veces que decía, no aguanto más, estoy tan cansada. Y el Señor me decía, ve y pídele perdón a tu esposo por haberle hablado así. Y yo decía, ¿por qué si él es el que hace todo esto? Y yo simplemente grité. Y dice, ¿me ves a mí gritar e impacientarme de esa manera? ¿Me ves así en la cruz? Si quieres solo tenerme a mí, tienes que ser limpia, y lo único que limpia es la confesión. Humíllate y pide perdón. Y gracias a Dios por milagro, el milagro de Dios, por su sangre y por el Espíritu Santo, estamos hoy aquí. No hemos llegado, ¿verdad, René? Pero proseguimos al blanco. Cristo en mí, en ti, siendo unos más y más. Y quiero animarte, porque no importa cuál sea tu problema, Dios tiene una solución. Él es la solución. Dios puede unirnos, Dios puede sanarnos, Dios puede curarnos, Dios puede crear el amor que todos necesitamos. Él es el amor. Y gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo le agradezco a Dios todos los días por la esposa que Él me dio. Esta es la esposa que Él me dio. Y le voy a agradecer por la eternidad. Y yo agradezco a Dios por el esposo que Dios me dio. Lo que hemos vivido juntos, el Señor nos ha enseñado cosas maravillosas. Agradécele a Dios por el compañero, la compañera, los padres, los hijos que tienes. No critiques, no seas negativo, no pienses cosas horribles, no digas, ¿por qué me casé? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tengo este esposo? ¿Por qué tengo estos padres? ¿Por qué tengo estos hijos? Basta de pensar y hablar así. Agradezcámosles a Dios. Cristo y que nos Dios dice, nos transforme. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con esto concluimos. ¿Les parece que vamos a eliminar el último canto y tenemos una oración final? ¿Está bien? Nuestro Dios, aquí estamos, somos tus hijos. Todos tenemos algún nivel de problemas, pecados. Venimos a ti para pedir perdón. Humildemente, Señor. Perdónanos las muchas veces que te deshonramos. Y hoy queremos que tú vivas en nosotros. Que tu Espíritu Santo limpie nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos dé fuerzas para vivir en tal forma que te honremos y bendigamos a los que nos rodean. Gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que aquellos que ya han comenzado a caminar en tu Espíritu contigo, que los bendigas hasta el final. Aquellos que no habían comprendido y hoy comprenden, y tu Espíritu los ha convencido, los ha quebrantado en tu presencia, y has puesto en ellos el deseo, el hambre, la sed de ser llenos de ti y de cambiar que tú puedas cambiar en ellos todas las cosas. Te pido que los llenes con tu Espíritu y les des el poder. Que hoy sea un punto de partida, un antes y un después, que pasen de la muerte a la vida, Gracias, del cautiverio a la libertad. Gracias, Señor. De los estreses y las tensiones y las amarguras y los enojos a la alegría y a la paz y al Amén, amor. amén. Señor, derrámate y completa la obra que tú has comenzado. Te adoramos esta mañana como el alfa y el omega, el comienzo y el fin, el creador y el recreador de todas las cosas. Amén. Amén, Señor, amén. Imagino que alguien tendría que dar el último mensaje, lo que tenemos que hacer. Si esa persona está aquí, por favor, toma el micrófono, dinos dónde vamos.